6, verso 10 al verso 12. Cuando usted lo tenga, diga un fuerte amén. Y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, amén. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, aleluya, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Padre, bendícenos a través de tu gloriosa palabra, que ella corra en esta noche en nuestras vidas y sea glorificada. Tu palabra, Dios mío, es esa semilla que en su tiempo da fruto, Señor. Padre, reprendo todo aquello que se quiera levantar en contra de la predicación de tu palabra. Que ella nos exhorte, que ella nos consuele, que ella también nos edifique y que salgamos fortalecidos en fe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse diciendo un gloria a Dios bien fuerte, amada iglesia. Y yo quiero predicar en esta noche de doctrina de oración con base en el tema es real. Dígale al que está a su lado, dile: mira, es real. Pero mirándolo a los ojos, dile: mira, mi hermanito, escúchame bien, mi hermana, es real. Alabado sea Dios. Amados, en estos días donde se le llama días como el tiempo posmoderno, donde vivimos en una era cibernética, donde estamos viendo cómo, hermano, en los últimos años la ciencia ha venido aumentando y creciendo de una manera terrible. Es más, que desde el 2020 para acá hemos visto el desarrollo, hermano, en la tecnología de una manera impresionante, donde escuchar hablar de inteligencia artificial era un asunto solo de ciencia ficción. Sin embargo, hoy es una gran realidad. Hablar de la robótica, hermanos, hablar de máquinas que en algunos países ya están haciendo y desempeñando funciones, hermanos, reemplazando a los seres humanos. O sea que hoy yo creo que nadie puede discutir de que estamos viviendo en una era moderna, en una era donde ha habido y hay un desarrollo en todos los aspectos, científicos, tecnológicos, filosóficos, en todos los aspectos. Amados, de tal manera que dicen los japoneses y los chinos que cada 6 meses, viendo cómo avanza este mundo, el conocimiento, dicen los japoneses y los chinos, de que las bibliotecas se deben renovar cada 6 meses. Porque cada 6 meses este mundo va a millón, hermano. Mire, escuchar de autos voladores. Eso era algo que solamente veíamos en películas. De, hermanos, vehículos, hermanos, eléctricos. Eso era algo que solamente lo veíamos en tiras cómicas, en películas de ciencia ficción. Pero que hoy es una gran realidad. La ciencia ha aumentado tanto, hermano, que bendito sea el Señor, el ser humano ha desarrollado la tecnología para ellos crear tormentas. Ellos pueden manipular la atmósfera a través de ciertos satélites, enviando corrientes de aire, hermano, algunos calientes, otras corrientes de aire fría, y pueden artificialmente producir tormentas, huracanes, tornados. Hermano, esto da hasta miedo. Hace unos años en Italia se dio el primer trasplante de cabeza.
A una persona le trasplantaron la cabeza. Aquí en Colombia, hace unas semanas, escuché la noticia ahí en Bucaramanga, como a una persona le colocaron un corazón, hermano, artificial. Una persona que tenía un corazón, que su corazón lo tenía malo, y le han quitado el corazón y le pusieron un corazón mecánico, un corazón artificial, hermano. Fue el primero, esa primera cirugía que se hizo, y se hizo aquí en Colombia, y fue completamente un éxito. Esa noticia la escuché hace unos días. O sea que vemos el avance, el desarrollo de la tecnología. Y en este tiempo, hermano, donde hay tanto avance, tanta tecnología, tanto desarrollo, a veces, hermano, uno no sabe identificar qué es lo que es real y qué es lo que es ficción. Donde hoy, hermano, a usted le pueden hacer un montaje. Donde hoy pueden tomar sus fotos, pueden tomar sus imágenes, y a través de la IA pueden hacerte hablar y pueden hacerte decir cosas que tú no has dicho. Con tu misma voz, con tus mismas expresiones. O sea, esto es algo terrible. Te pueden hacer un montaje que te pueden, hermano, colocar al lado de personas que tú ni siquiera conoces. Hace unos meses yo me sorprendo porque alguien me manda un video de una prédica de Gigi Ávila. Y esta persona sorprendida me dice: pastor, pero mire esta prédica. Gigi Ávila predicaba eso. Y yo, gloria al Señor, comencé a escucharlo. Se veía como Gigi Ávila, sonaba como Gigi Ávila. Pero hermano, uno que yo escuché muchos años a Gigi Ávila, hermano, muchos años, y a través de la emisora yo escuchaba casi todos los días a Gigi Ávila. Y ya uno, cuando escucha a una persona mucho, ya uno como que tiende como a conocerlo. Y ese video yo lo vi y yo dije: espérate un momentico. Se ve como Gigi Ávila, suena como Gigi Ávila, pero ese no es Gigi Ávila. Hicieron otro montaje utilizando la persona, la figura y aún la voz de Billy Graham, enseñando cosas que nunca Billy Graham enseñó, colocando a través de la IA a que Gigi Ávila predique y hable de cosas que Gigi Ávila nunca predicó, nunca enseñó. Cuando yo vi esto, yo dije: Dios mío, Padre, qué tiempo difícil, en qué tiempo difícil nosotros estamos. Desde cuántos bebés y cuántos niños espirituales que escuchen esto se van a dejar arrastrar, se van a dejar llevar. Porque hoy, hermano, esto está avanzando tanto que cada día se hace difícil, hermanos, bendito sea el Señor, identificar entre lo que es real y lo que es ficticio, lo que es irreal. Lo que es irreal. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso cuando yo miro esto hoy, oiga, yo me fui al pasaje de Pablo a Gálatas, porque es que a Dios no lo toma nada de sorpresa. Cuando Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del evangelio. Amén. Siguiendo un evangelio diferente. Y dice Pablo: mira, si aún nosotros o un ángel de cielo viene y os anuncia un evangelio diferente al que ya le hemos predicado, dice: no lo creáis. Pero me acordé cuando yo vi ese video que me mandaron de Gigi Ávila y ese video que vi de Billy Graham, donde lo pusieron a través de la IA a predicar y a enseñar cosas que ellos nunca en vida ni creyeron, ni predicaron, ni estuvieron de acuerdo.
me acordé del pasaje que dice que ni aún nosotros, ni si aún nosotros venimos a enseñarle otra cosa diferente a lo que ustedes han aprendido, no lo crean. Tremendo, hermano. Porque es que Dios se adelanta. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? O sea que si usted por ahí algún día vio un video que yo esté predicando algo raro, no lo crea. Sí, porque uno no sabe, hermano. Uno no sabe. A su nombre damos la gloria a Dios. Entonces hoy, con base a esto, hoy, cada día, vemos que se hace más difícil, hermano, identificar entre lo que es real y lo que es ficticio, lo que es irreal. Yo lo he predicado muchas veces y parece de pronto exagerado, pero es una realidad. En un futuro próximo, yo creo que muchos jóvenes antes de casarse van a tener que decirle a las mujeres que vayan a hacerse un examen, a ver si tienen ovario, a ver si tienen, gloria al Señor, trompas, a ver si de verdad biológicamente es una mujer. Porque las cirugías estéticas están tan perfeccionándose tanto que ahora, hermano, bendito sea el Señor, cuando se hace ese cambio, parecen, hermano, más mujeres que las mismas mujeres. Entonces, esto es un asunto bien tremendo. Donde mañana más tarde un muchacho, en las próximas generaciones, no va a saber ni con quién se casó. ¿Y cuánta gente no querrá, no pensará que está casado con una mujer biológicamente hablando y está casado con un hombre biológicamente hablando? Entonces, hermano, esto cada día se está complicando. Entonces, cuando nosotros vamos hoy a la parte espiritual, hoy, hermano, hay mucha gente, hay pensamientos y hay corrientes que se han venido levantando y hoy están poniendo en duda la realidad de un mundo espiritual. Hay corrientes que cada día están tomando fuerzas, donde hoy están enseñando un evangelio, hermano, un evangelio físico, un evangelio materialista, un evangelio 100% psicológico y filosófico. Y le están quitando, hermano, la esencia espiritual que tiene el evangelio. Esto es tan tremendo que ya dentro del pueblo, porque escuchar esto en otros movimientos cristianos, uno decía, pero es que ese es de otro movimiento, ese es de otra corriente. Pero hoy estamos escuchando de cristianos evangélicos pentecostales, hermano, diciendo de que no, que eso de hablar en lengua, eso no es real, que eso no es verídico, que las lenguas espirituales, que supuestamente que eso es una invención del pentecostalismo, que eso de hablar en lengua, eso no es de verdad, que danzar en el espíritu, eso es falso, que bendito sea el nombre del Señor, que los milagros, que las señales, que los prodigios, que eso es mentira, porque los dones ya del espíritu ya cesaron. Ya eso es solamente manipulación. Y no podemos tapar el sol ni el cielo con la mano. Sabemos que muchos usan el don y abusan del don de Dios
Pero eso no lo hace irreal. Eso no lo hace falso. Eso no niega, aunque muchos hablan en unas lenguas aprendidas y aunque muchos tienen un desorden con los dones espirituales, donde yo recuerdo que cuando yo me convertí y un anciano de la iglesia, un hermano de la iglesia, lo escuchaba uno, hermano, utilizar mal el nombre del Señor o de pronto uno ir caminando y tropezarse y decir, hay poder en la sangre de Cristo. Lo regañaban a uno. Le decían, hágame el favor, respete que la sangre de Cristo no se usa para cualquier cosa. Y lo regañaban a uno y lo enseñaban que el nombre de Jesús no se usaba para cualquier cosa. Que las cosas de Dios son santas y que el hablar en lengua no es un desorden, sino que eso es algo que el Espíritu da, pero eso es algo que se debe hablar, es en el Espíritu. No que yo me voy a tomar una sopa y voy a estar hablando en lengua. Rambo saca la bazuca, como dicen algunos por ahí. Porque hoy tienen es un relajo con eso. Tienen un desorden con eso. Y eso lo que está haciendo es que muchos, hermanos, dejen de creer en las cosas reales que son espirituales y que hace parte de la esencia del evangelio. A su nombre damos la gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Entonces hoy hay corrientes que se están levantando. Es más, mira, esto es tan tremendo que ya hoy hasta al diablo le han quitado, hermano, esa esencia bíblica, donde dicen que el diablo no existe, que es una figura mitológica, que eso es algo figurativo, y que hoy la Biblia, cuando uno estudia la hermenéutica bíblica, dentro de la interpretación bíblica, la hermenéutica enseña de que la Biblia tiene diferentes formas y maneras de interpretación. Y dentro de esa forma de interpretación está una interpretación histórica, donde hay que estudiar el marco histórico del texto del capítulo. También, gloria al Señor, hay una interpretación, bendito sea el Señor, cultural. Hay que mirar la parte cultural. También hay una interpretación que es literal. Amén, que hay cosas en la Biblia, hay cosas que dice la Biblia que son literales y que hay que darle una interpretación literal. Pero también la Biblia habla de que hay algunos textos que deben interpretarse de manera alegórica o de manera simbólica. Porque hay cosas en la Biblia que son simbólicas, hay profecías que son simbólicas. Amén, alegóricas, que son sombras que representan algo. Pero el problema de hoy es que hay muchos que, hermano, es que yo siempre digo, hermano, que la iglesia del Señor en este tiempo debe tratar de buscar el equilibrio. Porque todos los extremos son malos y son peligrosos. Y cuando uno habla de los extremos, estoy hablando en todas las áreas, aún dentro de la interpretación bíblica. Uno debe tener un equilibrio, porque hay gente que cuando lee la Biblia y estudia la Biblia, la estudia y toda la interpretación que le da la Biblia es literal. Pero hay otros que toman la Biblia, hermano, mire, esto es tan tremendo que ya hay gente que está desacreditando las escrituras. No, que eso no lo escribió ese escritor, que esos libros fueron manipulados, que la verdad no la tiene, bendito sea el Señor, nadie, que el evangelio es una invención de Pablo nada más. Jesucristo fue un personaje que inventó y que creó el apóstol Pablo. Oye, una locura hoy. Y por eso es que este tiempo hay que estar agarrado. Hay que estar agarrado sobre la roca.
Hay que estar fundamentado en Cristo. Y por eso la Biblia dice, está firme con la libertad con que Cristo te hizo libre. Y no os dejéis mover de cualquier viento de doctrina. Y de esto era que Pablo estaba diciendo: poco me temo que después de mi partida se introduzcan lobos rapaces, hermanos, que no perdonen al rebaño. O sea, esto es peligroso. ¿Y cuántos cristianos evangélicos no se están dejando llevar por ahí? Entonces ya dicen que el diablo, ¿quién dijo que el diablo es un ángel que se rebeló contra Dios? Si el diablo no es un ángel que se rebeló contra Dios, sino que la palabra Satanás viene de a Satán, y a Satán es contrario. Entonces Satanás es cualquiera que te hace la contra. No es un personaje, sino que es la acción. Entonces hoy se le está quitando esa esencia. Ahora yo le hago una pregunta. El hecho de que la gente deje de creer o quiera creer y quiera negar la existencia del diablo y de los demonios, ¿eso no hace real a Satanás? ¿Eso le quita la realidad de la existencia de Satanás y de los demonios? No. Yo creo que la persona que más está contenta y alegre, que niega en su existencia, su operación, su movimiento, es el mismo diablo. Hace muchos años, yo recuerdo un hermano que me dijo: oiga, pastor, tremendo. Estaba por allá orando y comencé a reprender. Y entonces cuando comencé a reprender al diablo y a los demonios y a los espíritus, se me acercó una hermana y me dijo: oiga, déjese de estar reprendiendo al diablo. No te metas con el diablo para que el diablo no se meta contigo. Mira eso. Y eso es la doctrina que tienen muchos. Otros predican que al diablo no se le reprende, que a los demonios no se les reprende. No, hermano. Entonces hoy muchos hermanos, muchos cristianos están, hermanos, creyendo que la vida espiritual es una ficción, no es una realidad. Pero por eso este mensaje yo lo titulé: es real. El mundo espiritual es real. La guerra espiritual es real. Satanás, que Jehová lo reprenda, es real. Los demonios son reales. Su operación es real. Y nosotros como iglesia debemos tenerlo claro. Tenemos que creer que nosotros estamos librando una batalla real en el mundo espiritual. Cuando vamos a Hebreos capítulo 11, verso 3, mira lo que dice ahí. Hebreos 11:3. Aleluya. Hebreos 11:3. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Pero mire lo que dice la parte B de este texto. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, mire lo que está hablando aquí el escritor de los Hebreos. O sea, que hay un mundo espiritual. Y el mundo espiritual es tan real
que lo que hoy se ve evidencia la realidad de ese mundo espiritual. Porque lo que hoy tú y yo podemos ver, palpar, oír, gustar, todo lo que hoy, hermano, hay en este plano físico fue creado por el plano espiritual. En Génesis capítulo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, cuando dice creó Dios los cielos, cuando habla de creó los cielos, ¿de qué está hablando? ¿De qué se está refiriéndose? Cuando dice en el principio creó Dios los cielos. O sea, cuando habla de crear Dios los cielos en el principio, está hablando de que primero se formó y se creó la parte espiritual. O sea, primero Dios creó lo espiritual. Amén. Y dice, y después creó ¿qué? La tierra. O sea, cuando dice que Dios creó la tierra, o sea, que Dios creó este mundo físico. O sea, en el principio Dios creó primero lo espiritual. Hay un plano espiritual que Dios creó donde están los ángeles, los querubines, los serafines. Amén, hermano. Donde está la parte espiritual. Y después Dios creó el plano físico, que es donde usted y yo vivimos. O sea que, hermano, lo físico, lo material, la materia, lo que hace es que evidencia. Por eso el salmista dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia, habla de la obra de sus manos. Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto habla de que el mundo espiritual es real. Es real. Aunque muchos quieran negarlo, diciendo que después de este plano físico, que después de este mundo físico ya no hay más nada. Que la persona se muere y ya se va a la tierra. Y entonces reencarna en un burro, en una guacamaya, o simplemente deja de existir y ya se acabó. Pero no es así. Hay un mundo espiritual que es real y que gracias a esa existencia de ese mundo espiritual existe este mundo material, esta materia, este mundo físico. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué quiero decir con esto? De que si existe un mundo espiritual, entonces es real que nosotros tenemos una batalla espiritual. Hay una lucha espiritual. Hay un enemigo espiritual. Ahora, lo que quiero yo transmitirle a través de este mensaje es que usted tiene que entender que esa batalla, que esa lucha y que ese enemigo que nosotros tenemos espiritual es real. Y que nosotros tenemos que prestar atención a cada paso que damos, a cada cosa que nosotros hagamos, a cómo nos estamos conduciendo. O sea, cómo nos estamos levantando y cómo nos estamos acostando y de qué manera yo estoy llevando mi vida. ¿Por qué? Porque hay un mundo espiritual que es real. Que hay enemigos espirituales que no son, hermano, el invento o la fantasía, aleluya, de alguno, que no es, hermano, bendito sea el Señor, simbólico o figurativo. No, 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 no. Satanás es real. Los demonios son reales. Pedro dice, primera de Pedro capítulo 5 dice que el enemigo anda como un león rugiente. El diablo anda como león rugiente alrededor. Y dice la Biblia en Job que presentándose los hijos de Dios al cielo, dice, se camufló ahí ¿quién? Satanás llegó. Llegó el diablo.
O sea que es real. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, amado. Hermano, nosotros no podemos vivir como si, hermano, no estuviera pasando nada. O sea, nosotros debemos estar alerta. Nosotros debemos estar vigilantes. O sea, nosotros no podemos dormirnos. ¿Por qué? Porque hay un mundo espiritual que es real y hay una batalla espiritual, hay una guerra espiritual que es real. Hay un enemigo que quiere nuestra desgracia. Y él no va a descansar hasta vernos postrados, destruidos. Mira, esto es tan real que Jesús habló de este ser. En Juan capítulo 10 dice, porque el ladrón, hablando de Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. O sea, esa es la misión del diablo. Esa es la consigna de las tinieblas. Dice que el diablo vino para matar, para hurtar, para destruir, pero el Señor dice, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. O sea, el Señor vino a deshacer las obras de las tinieblas. Las obras del diablo, el Señor vino a deshacerlas. Pero hermano, es triste ver cómo hay cantidades de cristianos y de cristianas que hoy están viviendo como si esto no fuera real. Como si esto fuera una fantasía. Yo recuerdo a aquel hermano que me dijo que estuvo predicándole a un ateo. Y dice que lo escuchó atentamente. El ateo lo escuchó todo lo que ese cristiano le decía. Y le decía, mira, hay que buscar a Cristo. Hay que buscar a Dios. Sin Dios no somos nada. Él vino a darnos salvación y vida eterna. El pecado nos trajo muerte, nos separó de Dios, nos hizo enemigos de Dios. Y comenzó a predicarle y le mostró el plan de salvación a ese hombre. Y ese hombre lo estaba escuchando, el ateo, que le dijo que él no creía en Dios. Y cuando el hermano le terminó de predicar, el ateo le dijo al hermano, mira, yo te voy a hacer una pregunta y quiero que me responda de verdad. ¿Tú realmente crees en todo lo que me has dicho? ¿Tú realmente crees que Jesucristo, Dios se hizo hombre, tomó nuestro lugar, se llevó el pecado? ¿Tú realmente crees que hay un cielo, que hay un infierno, que hay ese lugar de tormento? ¿Tú verdaderamente crees en eso? Y el predicador le dijo, el hermano le dijo, sí, yo creo. Le dice, entonces yo como tú caminara de rodillas para nunca ir a ese lugar. O sea, a veces nuestra conducta, nuestro accionar, nuestro estilo de vida está diciendo que nosotros no creemos en ese mundo espiritual, que no creemos en esa salvación y que no creemos en esa condenación. Porque a veces con nuestros labios podemos decir yo creo en Cristo. A veces con nuestros labios yo puedo decir sí, la salvación, sí, porque la condenación, sí, porque el infierno, porque el diablo, porque el enemigo es malo. Pero a veces nuestra conducta está diciendo lo que realmente creemos. Porque si realmente yo creyera que Cristo viene, que el arrebatamiento está cerca, que hay un infierno, entonces muchas cosas que de pronto yo haría, no las haría.
Porque la Biblia dice, el que tiene tal esperanza, dice Juan, el que tiene tal esperanza se santifica a sí mismo. O sea, a veces no estamos viendo esto, no creemos que esto es verdaderamente real. Porque cuando un hombre con una mujer se acuestan, unos esposos se acuestan una noche peleado espalda con espalda, eso no están creyendo que el arrebatamiento es real. Porque si ellos creyeran, dijeran, espera un momentico, la Biblia dice no se ponga el sol sobre nuestro enojo y vamos a ponernos a paz aquí, porque si Cristo viene nos vamos a quedar y no podemos dormirnos rabiosos, mi hermano. ¿Sí o no? Porque si yo creo realmente que Cristo viene, que hay una condenación, que hay una salvación, entonces yo no puedo poner en riesgo esa salvación y esa vida eterna por una diferencia con mi hermano. Si yo creo realmente en esto, donde la Biblia dice, oye, no le des lugar al diablo. Entonces yo no puedo juzgar al diablo, pero a veces el problema de nosotros los cristianos ha radicado en que decimos una cosa, pero realmente creemos otra. Por eso Santiago, el anciano, el hermano del Señor, Santiago, dijo en su carta, muéstrame tu fe sin obra, para yo mostrarte a través de mis obras mi fe. Porque, hermano, hay cristianos que realmente no están creyendo. Tienen una fe, pero no creen en esa fe. Hay gente que predica, que dice, hermano, el poder de Dios es real, pero ellos no creen en la realidad del poder de Dios. Por eso, hermano, lo que habla más es el estilo de vida del cristiano. Yo no me olvido, hace muchos años un pastor amigo me invitó a un 24 de diciembre a cenar. En esa época yo estaba recién casado y todavía no, Johncito no estaba, y estaba mi esposa y yo. Y entonces ellos nos invitaron el 24 de diciembre a cenar. Nosotros fuimos. Y cuando llegamos ahí, estábamos en su casa. Bueno, estábamos ahí. Y él me hace una pregunta que a mí me sorprendió. Esa pregunta a mí me sorprendió, amado. Y me sorprende y me dio tristeza y a la vez preocupación. Porque yo dije, así como este varón, que no estoy hablando de cualquiera, estoy hablando de una persona que estaba pastoreando una iglesia. O sea que estamos hablando de una persona que está liderando una congregación, que está enseñando a personas. Entonces, esta persona que es pastor me dice a mí, ven acá, ya que tú y yo estamos hablando aquí, dime, ven acá, yo quiero que tú me expliques por qué hermano, y comenzó a preguntarme ciertos temas bíblicos. Y me dice, es que yo no lo tengo claro, es que yo no creo mucho, es que a mí no me parece, es que yo tengo ciertas dudas. Entonces me comenzó a preguntar. Y no es malo que una persona pregunte cuando algo no lo conoce. Usted dice, pastor, pero eso no es malo. No, eso no es malo. ¿Qué es lo malo? Que cómo es que tú vas a predicar algo con tanta vehemencia, con tanto denuedo, con tanta fuerza, si ni tú mismo crees lo que estás predicando. O sea, esta persona me está preguntando a mí cosas que yo lo había escuchado a él predicar en el altar por años. Entonces yo le dije, ven acá. O sea, ¿cómo tú me vas a preguntar a mí esto? Si es que yo a ti te he escuchado en los altares predicar eso.
Entonces la pregunta que yo le hice a él, mire, la pregunta que yo te hago es: ¿por qué tú predicas algo que tú ni siquiera crees de verdad? ¿Cómo es que tú eres capaz de predicar algo que tú no estás convencido? Por eso es que hay gente que usted ve que hoy predican cosas, pero esos son mensajes de labio para afuera, que en realidad ellos no creen lo que están predicando. Y esa es la razón por la cual hay gente que hoy predica una cosa y mañana terminan predicando otra. Por eso la Biblia dice que cada uno esté convencido, dice Romanos 14, si no me equivoco, que cada uno esté convencido en sí mismo. O sea, tú tienes que tener un convencimiento, tú tienes que saber y tú tienes que creer. Cuando Pablo habla de los débiles de la fe, dice: cada uno esté convencido en sí mismo. O sea, tú debes tener una convicción de lo que tú predicas, de lo que tú hablas, de lo que tú crees. Porque si yo digo que profeso una fe, pero yo no creo que esa fe que yo estoy diciendo que profeso es real, entonces ¿qué estoy haciendo? Estoy mal. Y por eso yo quiero decirle hoy, amado, que el evangelio es real. Y que esto no es ficción, que esto no es un juego. Que el mundo espiritual es real y nosotros estamos librando una batalla espiritual. Y que el enemigo no te quiere ver como tú estás. Y yo tengo que entender que el enemigo, aleluya, que es real. Aleluya, y que me hace la guerra real en el mundo espiritual, no quiere verme como yo estoy. Y por eso él me va a atacar por aquí, me va a atacar por allá. Pero como yo sé que es real, entonces yo tengo que cuidarme. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, hermano? Tengo que cuidarme. Mira, esto es tan real que Daniel capítulo 10 verso 12 al 13 dice: entonces me dijo Daniel, hablando del ángel Gabriel cuando descendió: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Mira, está hablando Daniel. Está hablando Gabriel, se le reveló a Daniel, le dice: ven acá, desde el momento que tú oraste, tu oración fue escuchada y por causa de esa oración yo vine. Pero cuando yo venía a traerte el mensaje, oye, se puso en medio el principado, el príncipe de Persia. No estamos hablando de cualquiera, mire la realidad de un mundo espiritual. Y este demonio no dejaba que Gabriel descendiera a darle el mensaje a Daniel. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, y sigue diciendo, por 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, mire lo que está pasando. Y aquí Gabriel le está hablando de una batalla, de una confrontación y de algo que estaba pasando en el mundo espiritual, que Daniel no sabía, porque Daniel lo que estaba era orando. Daniel decía: pero caramba, ya llevo 20 días sin respuesta, 21 días sin respuesta. Pero él no sabía. Pero ese día 21 descendió y le dijo: mira, lo que pasa es que tú sabes por qué duraste 21 días orando y ayunando. ¿Por qué no había venido la respuesta? No porque Dios no te escuchó, porque desde el primer momento que tú te dispusiste a orar, Dios enseguida me envió. O sea, Dios te escuchó enseguida. Lo que pasa es que mientras tú estabas aquí orando, tú no sabías, pero allá en el mundo espiritual se estaba librando una batalla. Amén a su nombre. Donde Gabriel tenía la bendición de la respuesta, pero estaba el príncipe de Persia diciendo: tú aquí no vas a enviarle bendición a él, aquí tú no vas a enviarle respuesta, aquí tú no vas a llegar donde Daniel, tienes que pasar por encima de mí. Y hermano, y se lo impidió hasta que Dios tuvo que mandar a Miguel.
O sea, mire la realidad de lo que es un mundo espiritual. Por eso hay cosas que tú de pronto hoy, tú estás orando, tú estás, hermano, batallando por cosas. Y hay cosas que no se te dan. Y tú dices, pero ven acá, pero ¿qué es lo que está pasando? Si yo oro, si yo me guardo para Dios, si yo le soy fiel a Dios, si yo le sirvo a Dios, si yo obedezco a Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo le creo a Dios? Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se me dan las cosas? Hermano, es que hay una batalla que es real. Hay una batalla espiritual. Hay enemigos, hay cosas espirituales que en este caso de Daniel era el que se le estaba impidiendo. ¿Y cuántos de nosotros, hermano, no nos ha pasado así? Lo que pasa es que nosotros no hemos tenido la visita de Gabriel. Pero cuántas veces a nosotros no nos ha pasado así, que hemos estado orando por meses, que hemos estado orando, bendito sea el Señor, por semana, que hemos estado orando por días, por ciertas cosas y no vemos respuesta y decimos ¿qué es lo que está pasando? A veces que hay una batalla espiritual. A su nombre, hermano. Y aunque Daniel no lo sabía, la ventaja de Daniel es que Daniel no dejó de orar. Pero sabes una cosa, que a diferencia de Daniel, tú sí lo sabes. Porque a diferencia de Daniel, de Job, ellos no sabían lo del mundo espiritual. Pero tú y yo sí sabemos de la batalla espiritual. Porque la revelación de la Biblia es progresiva. Y en el Nuevo Testamento se nos revela lo que es esa lucha, lo que es esa batalla, lo que es ese enemigo. Porque Pablo, por el Espíritu, nos revela, hermano, aleluya, a qué nos estamos enfrentando. Una revelación que no tuvo Daniel. Porque si Daniel hubiese tenido esa revelación, bueno, en ese momento Cristo todavía no había muerto. Todavía no había recibido todo poder, toda autoridad como la iglesia recibió de Cristo. Pero hoy nosotros tenemos ventaja. Porque a diferencia de Daniel, Daniel no tenía lo que tú y yo tenemos. Que nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, lavados por la sangre de Cristo. Nosotros hemos recibido el poder, aleluya, del Señor. Todo poder me ha sido dado. Y dice, yo os doy poder, yo os doy autoridad para echar fuera demonios. Mira, eso no lo tenía Daniel ni Job. Pero la iglesia sí lo tiene. Y nosotros tenemos una ventaja para con esos hombres que a ellos no se les había revelado lo que a la iglesia se le ha revelado. Entonces, amado, dile al que está a tu lado, es real la batalla espiritual, las luchas espirituales, los ataques espirituales, los dardos de las tinieblas. Esto es real. Es verdad, yo siempre lo predico y lo digo. No todo tenemos que satanizarlo. No todo es demonio. Pero tampoco podemos, yo hablaba ahorita del equilibrio. Sí, yo no puedo hacer que si yo me estoy tomando una sopa y viene una mosca y ¡pam! Se mete en la mosca. Yo no puedo decir, ese fue el diablo que me metió la mosca en la sopa. No, eso no tiene que ver nada de eso. Eso no tiene nada que ver que usted va caminando, se tropieza, se huela la uña y dice, ahí se fue el diablo que me voló la uña. No, eso fue el diablo, no fue el diablo. Es que tú tienes que caminar bien. ¿Sí o no? Porque tampoco todo se puede satanizar, pero tampoco podemos irnos al extremo de que todos queremos buscarle una razón lógica, psicológica, emocional, donde sí entendemos que sí hay cosas donde tiene que ver la incidencia del mundo espiritual de los demonios. Amén, hay cosas que son espirituales. Hay cosas que ya no dependen de ti. Hay cosas que ya dependen del poder de Dios. Hay cosas que es el poder de Dios que tiene que romper. Hay cosas que es el poder de Dios que tiene que quebrar. Hay cadenas que solamente el poder de Dios. Porque hay gente que se ha esmerado. Mira, hay personas que se esmeran y que dan todo de sí para cambiar, para apartarse de lo malo. Pero hay gente que por mucho que da de él, aleluya, llega un momento donde se rinde. ¿Por qué? Porque hay cosas que no dependen del plano físico, ni psicológico, ni emocional. Hay cosas que son espirituales. Hay cadenas espirituales que la única manera de que eso se vaya de ti es que las cadenas se rompan por el poder del Espíritu Santo. Por eso es que la iglesia constantemente tiene que estar haciendo guerra espiritual.
Todos los días hay que reprender al diablo. Como dice Marino dice, vea hermano, a mí me dicen que yo todas las culpas se lo ha hecho el diablo. Y sí, se la ha hecho el diablo. ¿Y qué? Por si las moscas, lo reprendo. Sí, hermano, porque hay cosas que son espirituales. Y es real el mundo espiritual. Yo recuerdo una vez, muy poco yo cuento esto, porque a mí no me gusta estar contando experiencias espirituales, porque esto no se trata de mí. Uno tiene que predicar no experiencias personales, sino la palabra. Pero a veces es bueno para que usted sepa que uno predica cosas que uno ha vivido y que son reales. Yo recuerdo hace unos años, yo estaba predicando aquí en un pueblo, una campaña, me fui con un hermano. Éramos 4 hermanos que estábamos allá en ese pueblo. Ese pueblo se llama Cañaveral. Ese pueblo queda por ahí por Santa Rosa. Antes de Santa Rosa uno dobla mano derecha por ahí, Turbaco. Exacto, por ahí. Bueno, y yo recuerdo que hace muchos años yo estaba predicando allá. Éramos 4 jóvenes que nos fuimos a predicar. Yo iba a predicar 3 noches y había predicado la primera noche, hermano. Y eso fue una bendición. Ahí afuera en la terraza de la iglesia predicamos y eso fue una bendición, hermano. Y la segunda noche dijimos, bueno, la segunda y la tercera noche vamos a predicar en la plaza del pueblo. Y nos fuimos para la plaza del pueblo. Bueno, la segunda noche eran como las 6 de la tarde o 5:30. 5:30 para 6 de la tarde. Éramos 4 que estábamos ahí. 2 se fueron para una iglesia cerca para que le prestaran para la campaña, para que el pastor de la iglesia nos prestara la caja y la guacharaca. Ellos se fueron, yo me quedé acá con el otro hermano. Yo dije, no, yo me quedo acá, vamos a estar orando y vamos a estar acá. Y yo me quedé ahí con el hermano. Estábamos en la habitación y estábamos sentados en una hamaca. De este lado así estaba una ventana, pero eso es, en los pueblos usted sabe que son ventanas de calado. No las ventanas de ahora que de vidrio, no, eran calados. Y allá estaba la sala donde estaba el salón de culto. Y cuando estábamos hablando, de repente estaba el foco prendido del salón de culto. Cuando de repente escuchamos ¡pa! Y ¡pum! Se apagó la luz. Y cuando se apagó la luz, no se asuste. Cuando se apagó la luz, el hermano que estaba conmigo, que era bien nervioso, me dijo, hey John, se apagó la luz. Yo le dije, hombre, no te preocupes, que estamos en un pueblo y aquí el voltaje sube, baja. Entonces de pronto el voltaje se bajó y se apagó. Preocupe. Pero el hermano dijo que por si las moscas, hay poder en la sangre de Cristo. A rato suena, hermano, pa, suena así, pa, y pum, se prende la luz. Y me dice él, hey John, se prendió la luz. Dije, no te preocupes, no ves que estamos en un pueblo. La luz se baja, se sube, entonces se prende, se apaga. Preocupe por eso. Hay poder en la sangre de Cristo. Y así pasó como 5 veces, hermano. Entonces yo en el fondo, ya yo estaba reprendiendo, pero yo no le quería meter miedo al hermano. Pues yo era el predicador, el evangelista invitado. Ya. Entonces como yo era el predicador, el evangelista invitado, yo no podía estar, imagínense. Entonces yo por dentro ya yo estaba, la sangre de Cristo tiene poder. Entonces, como no nos movimos de donde estábamos, porque la intención era que nosotros, lo que yo puedo discernir es que la intención era que nosotros nos trasladáramos de ahí a donde se quería, pero como nos quedamos ahí, hermanos, del lado, el hermano que estaba al lado mío vio para el lado donde está la ventana, donde están los calados, y ve la figura que estaba ahí, hermano.
Cuando él ve esa figura, el varón quedó, hermano, perplejo, paralizado. Él simplemente miró y yo le vi, cuando yo vi que él estaba así paralizado, que yo miré, y yo vi la figura que estaba ahí, hermano. Yo sentí que la cabeza se me puso, hermano, que se me iba a explotar. Yo sentí que algo me agarró por aquí, hermano. Una lucha espiritual terrible, hermano. Sentí que lo que fue me agarró por aquí. La cabeza se me quería explotar, hermano. Y yo en el momento de la agonía, el Espíritu Santo me recordó el texto que dice: y como lenguas de tartamudo, en Isaías. Entonces yo comencé a reprender como sea, como me saliera la lengua, porque yo tenía la lengua, estaba aquí. Y cuando yo comencé ahí como lengua de tartamudo, en el mundo espiritual, hermano, lo que fue se rompió, y salió ese personaje, eso que estaba ahí salió, hermano. Se escuchaba nada más por los árboles. Cuando yo, hermano, pude reaccionar y el hermano reaccionó, vimos la malicia y el ataque del diablo. Después nos enteramos que era la bruja del pueblo que nos había visitado para que no predicáramos ahí en ese pueblo. Bendito sea Dios. O sea, el mundo espiritual es real. Y por eso la iglesia y por eso el evangelio, hermano, aquí en el evangelio se debe hacer guerra espiritual. Uno tiene que estar orando y uno tiene que estar reprendiendo, porque hay cosas que son espirituales. Hay cosas que no son físicas. Tú vas al médico y te revisan y te hacen examen del uno, de una cosa, de la otra, de la otra, de la otra. Y los médicos te dicen: pero es que tú no tienes nada. Pero sigue el achaque, sigue la enfermedad, siguen los síntomas, sigue la cosa. Espérate, esto es algo espiritual. Porque si físicamente yo no tengo nada, yo estoy bien, entonces hay algo espiritual. Entonces, hermano, yo tengo que entender que eso es real. Hay cosas que son reales. Y el mundo espiritual es real y nosotros no podemos, hermanos, negar eso, obviar eso. Hermano, esto de pronto no le gusta que se predique a muchos, pero esto hay que predicarlo. Porque dice: no, es que el pastor, usted no puede ser ave de mal agüero, es que usted no predique cosas malas. No, es que hablar la verdad no es predicar cosas malas, sino que uno tiene que alertar, hermano. Mira, el diablo quiere destruir tus hijos, el diablo quiere destruir tu esposo, el diablo quiere destruir tu esposa, el diablo quiere destruir tu matrimonio, el diablo quiere destruir, aleluya, lo que Dios te ha dado, tu ministerio, tu talento, tu don. El diablo y los demonios, alabado sea Dios, quieren destruir, porque el diablo no te quiere ver bien. El diablo vino a matar, a hurtar, a destruir, a dañar, y el diablo quiere verlo a uno, hermano, aleluya, dañado, destruido, frustrado, fracasado. Pero que Jehová lo reprenda. Damos la gloria a Dios, aleluya. Entonces, cuando nosotros vemos, para ya terminar y terminando, gloria a Dios, allá en el evangelio de Marcos capítulo 5. Bueno, ese no lo voy a tener proyectado, pero Marcos capítulo 5 nos habla del endemoniado gadareno. Y ahí vemos, hermano, un caso y un vivo ejemplo del poder de las tinieblas y del deseo de las tinieblas. Y yo le invito a que usted se lea ese pasaje bien cómodo y tranquilo en su casa, paso a paso, sin correndilla, para que usted vea el poder destructivo de las tinieblas en una vida. Y cuando nosotros leemos el pasaje, vemos que ese era un hombre que tenía una familia, pero que este hombre fue poseído por una legión de demonios. Y este hombre, poseído por una legión de demonios, dice que el demonio lo sacó de su casa, se le metió un espíritu de locura.
lo llevó a vivir en el cementerio, se quitó la ropa, daba alarido, se golpeaba, se hería y una cantidad de cosas. O sea, aquí vemos cómo Satanás puede llevar a una persona a dañarla y a destruirla. Y por eso uno debe tener cuidado. Mira, Satanás destruyó la familia de ese hombre. Satanás destruyó esa familia y estaba, hermano, acabando con ese hombre. Pero cuando Jesús llegó, que el Señor echó fuera esa legión de demonios, dice que el hombre volvió en sí, hermano, y estaba sentado. Cuando llegaron los de Gadara, dice que lo vieron sentado, vestido y en su juicio cabal. O sea, ya no andaba dando alarido, ni voces, ni hablando locura, sino que ya estaba centrado. Y este hombre le dijo: Señor, yo quiero seguirte. ¿Y qué le dijo el Señor? No, vete a tu casa. Vete para tu casa. El diablo te sacó de tu casa. El diablo destruyó tu hogar. El diablo destruyó tu familia. Pero vuelve a tu casa y cuenta. O sea, este pasaje nos muestra, hermano, que el poder destructor de las tinieblas es real. En Mateo nos habla de un muchacho lunático. Creo que en el capítulo 12 de Mateo se habla de un muchacho con un espíritu sordo y mudo. En Mateo capítulo 17 nos habla de un muchacho que el demonio lo sacudía y lo tiraba a veces en el fuego y otras veces en el agua. Y el padre de este muchacho fue a donde los discípulos. Mire, esto habla del poder destructivo. Y no solamente eso, sino que en el capítulo 15 de Mateo habla de la mujer sirofenicia cananea. Sí, creo que es capítulo 15 de Mateo, donde esta mujer va y le dice: Señor, ten misericordia de mí, que mi hija está siendo atormentada por un demonio. O sea, lo que yo quiero transmitirle es que la Biblia habla que el poder destructivo de las tinieblas es real. Y es tan real que por eso Pablo dice: no le des lugar. No le des lugar. No le abras las puertas. Porque el enemigo no puede tocarte, no puede entrar a menos de que tú se lo permitas. Mire, el poder destructivo de las tinieblas se ve en Génesis. Dios hizo al hombre, Dios hizo a la mujer. Estaban en el huerto del Edén. ¡Qué bendición! ¿Sí o no? Oye, qué gozo, gloria a Dios. Están en el paraíso de Dios, en ese lugar de delicia. Pero Satanás dice: ¿cómo? Espérate, ellos no tienen por qué estar así. Porque el diablo, cuando te ve contento, el diablo dice: este no tiene por qué estar así. Cuando el diablo te ve contento, cuando el diablo te ve bendecido por Dios, cuando la presencia de Dios está contigo, cuando el gozo de Dios está contigo, cuando la gracia de Dios está contigo, cuando el enemigo te ve, cuando los demonios te ven, aleluya, sirviendo a Dios, que tú vienes en familia a adorar a Dios. Mira, ¿tú crees que el diablo y los demonios no se retorcieron cuando vieron que tú te dispusiste, te bañaste y te viniste y tomaste tu Biblia y te viniste para acá a adorar a Dios y a escuchar? Mira, el diablo se retorció y dice: ¿cómo? Pero ese tengo que quitarle eso. Tremendo, ¿verdad? Sí, hermano, el enemigo. Que Jehová lo reprenda. Pero esto es real, hermano. Hay un poder destructivo que es real. Y por eso uno no se puede descuidar. Por eso uno tiene que decir: espérate, yo tengo que estar atento. Por eso Pablo dice, es que lo que dice la Biblia no es por decirlo, es que a veces es lo que yo estaba diciendo ahorita. Conocemos la Biblia, estudiamos la Biblia, pero a veces no creemos, no tenemos verdaderamente convicción de lo que la Biblia dice. Porque yo digo una cosa: una persona que verdaderamente tenga esa convicción no sale de su casa sin orar. No sale de su casa sin orar. No sale de su casa sin orar. No se acuesta, hermano, a dormir sin orar. No hay cristianos que duran una semana sin que sus rodillas peguen en el piso. Oye, ven acá, tú
¿Tú qué evangelio estás viviendo? O sea, tú, ¿sí o no, mi hermano? Pues cuando uno sabe que, ¿cómo? Un día yo salí de viaje con unos hermanos y llegamos a una montaña en Guatapé, por allá por Antioquia, y habían unos tirándose en parapente. Y me dice el hermano, y que pastor, si usted quiere yo le pago para que se monte ahí. Yo dije, ¿cómo? Yo, tú sabes lo que yo he reprendido al diablo para darle esa papaya al diablo yo. No, déjame aquí. Porque es que yo no puedo ser imprudente. Yo no puedo tentar a Dios. Padre, guárdame. ¿Acaso Dios te está mandando a que te montes ahí? Si es un caso extremo. Pero hay cosas, hermano, donde tú no puedes poner en riesgo tu vida, ni siquiera por diversión. Porque la Biblia que dice, no tentarás al Señor tu Dios. Una persona sin necesidad se monta en un avión de por allá y se tira y que paracaídas. ¡Ah! Tú tienes necesidad de eso. O sea, tú estás poniendo en riesgo tu vida innecesariamente. Que Dios en su misericordia te guarda. Pero Dios no tiene la obligación de guardarte. Porque es que Dios a ti no te ha mandado a tirarte ahí. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. No es que Dios me guarda, el ángel de Jehová acampa alrededor de mí. Ah, bueno, vete para uno de los barriecitos de aquí, de Cartagena, que usted conoce. Y saca el celular ahora. Y ponte a hablar por teléfono ahí en una esquina. Para ver si el ángel de Jehová acampa alrededor de ti. Sí, porque hay cosas que nosotros provocamos. Satanás le dijo al Señor, oye, tírate. El Señor dijo, yo qué necesidad tengo de estar tirándome. Eso no es necesario. ¿Para qué me voy a tirar? No tiene que cuidarse, hermano. Yo en el 2021 por casi me ahogo, hermano. Le pedí misericordia a Dios y perdón. Porque fui a Santa Marta, por allá por Bonda. Y uno de los que estaba conmigo me dijo, pastor, vamos a tirarnos por allá, vamos a tirarnos allá. Y la pastora, mano. La pastora me dice, ¿tú qué vas hacia allá? Tú no eres de estar tirándote allá. Quédate aquí tranquilo. Entonces yo dije, pues espérate, hombre. Yo voy y me tiro. Me fui para allá y me tiré. Entonces, como yo tenía una sudadera, y esa sudadera tenía doble tela, tenía como un forro abajo. Cuando me tiro, se llenó de agua, hermano. Y eso pesado, y yo nadaba, y eso, hermano, la corriente me iba llevando. Me está ahogando, hermano. Y cuando uno te está ahogando, cuando pasa eso, hermano, la vida a uno, toda su vida así le pasan una fracción de segundo. Es una cosa tremenda. Pero lo que más se me pasaba era la pastora diciendo que vas hacia allá, que vas hacia allá. Una cosa tremenda. Yo ahí en ese momento decía, ¿quién me mandó hasta acá? Uno pasa su sofoco sin necesidad. Le dije, Dios mío, Padre, sálvame. Y estaba un varón ahí y le hice seña. Y el hombre vino y me ayudó y me sacó. Porque hay cosas que tú no puedes dar oportunidades. Hay cosas que son buscadas, hay cosas que son provocadas. Amén. Entonces, de ahí en adelante, yo no le vuelvo a dar papaya al enemigo, hermano. Mira, ya estuviera como 4 años enterrado ya. Tremendo. Sí, hermano, es que esto es real. Y a veces la gente cree y uno dice cosas y la gente lo toma como religiosidad, otros lo toman como a chance, pero esto no, el mundo espiritual con esto no se juega, hermano. Y hay gente que utiliza el nombre del Señor para estar bromeando y para estar, yo reprendo al diablo y los demonios y no sé qué. Espérate, que con esto no se juega. Y yo se lo he contado muchas veces, que yo conocí un hermano que Dios usaba mucho en liberación. Dios lo usaba en liberación.
pero se iba para la casa de una hermana a las 12 de la noche, una casa en Torice a las 12 de la noche, esas casas que son grandes, pero más grande es el patio que la casa. Y debajo de un palo de mango se ponía a gritar, duro hermano, ahí se ponía a gritar: Satanás, personifícate que me quiero dar trompa contigo. Oye, una cosa. Así decía él. Oye, una cosa, y entonces uno le decía: hey, déjate de eso. Con eso no se juega. Con eso no, que me salga para que tú veas. ¿Cómo? Mano, no, ni le cuento cómo terminó. Porque mira, yo hablaba aquí de lo que son los principios espirituales. ¿Y por qué Satanás pidió zarandear a Pedro como a trigo? Que fue el único que Satanás pidió de todos los discípulos. El único que personalmente Satanás pidió para sacudirlo fue a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro hizo un desafío. O sea, el mismo Pedro, él dice: todos se van a escandalizar, pero yo, mira esto, pero yo no. O sea, ¿qué estaba haciendo él? Él estaba en el mundo espiritual, él estaba haciendo un desafío directo, diciéndole al diablo: tú a mí no, yo no voy. Yo soy más fuerte que todo, yo puedo. Satanás, ok. Y por eso fue que el Señor le dijo: yo solamente voy a rogar por ti para que tu fe no falte, pero es que esto no era necesario. Tú lo provocaste. Y que tú no te puedes venir a estar declarando, porque es que estas no son tus fuerzas. A mí, mira, a mí me da miedo cuando yo escucho a un cristiano decir que, y yo le digo al demonio, y yo. Oye, espérate, ¿tú quién eres? No eres tú. La Biblia dice: en mi nombre. Es en el nombre del Señor. No es tu autoridad, es la autoridad que tú tienes, pero que te la ha dado Dios, que es Dios en ti. No eres tú. Pero hay gente, hermano, oiga, vea, esto es real. Dile al que está a tu lado: esto es real. Amén, hermano. Y tenemos una autoridad espiritual. Y por eso tenemos que cuidarnos. Amén. Guardarnos para Dios. La Biblia dice, Lucas 10:19: he aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. O sea, por algo Dios a la iglesia le ha dado esta autoridad. Por algo. Allá en Corintios, segunda de Corintios 10:3-4 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aquí la palabra andamos en la carne, aquí no está hablando de apetitos pecaminosos, sino está hablando de que vivimos en nuestra humanidad. Dice: aunque andamos en la carne, no peleamos, o sea, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son físicas, no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar, para destrucción de fortaleza. O sea, por algo Dios nos ha dado esto. O sea, si no hubiese sido real esta batalla, este enemigo espiritual, si no es real, entonces ¿para qué Dios nos va a dar estas armas espirituales? ¿Para qué? Si no era necesario, si no existe, si es simbólico, si es figurativo. No, es real. A su nombre, hermano. Y por último, en Primera de Juan 4:4, Primera de Juan 4:4, mire lo que Juan le dice. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Cuántos son de Dios aquí? Amén, somos de Dios. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. O sea, mire lo que está diciendo Juan. Dice: nosotros hemos vencido, pero no por nosotros, sino porque el que está en nosotros es mayor. Es mayor, o sea, Cristo Jesús es mayor. Jesús es mayor. Por eso, amados, no nos olvidemos que hay una batalla espiritual, que hay un enemigo que es real.
que hay acechanza, que hay dardos, que diariamente están ahí. Y nosotros no podemos desconocer esta realidad. Por eso no podemos descuidarnos. Por eso tenemos que cada día guardarnos para Dios, orar, buscar a Dios y saber y entender que no estamos solos en esta batalla. Dile al que está a tu lado, tú no estás solo. En esta batalla tú no estás solo. Aunque el diablo quiera venir contra ti como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera de victoria. Aunque el enemigo te ataque, mientras que tú y yo estemos guardados en Dios, mientras que tú y yo estemos sometidos a Dios, a su palabra, y Satanás nada tenga en nosotros, él se va a tener que ir corriendo. Él, aleluya, no va a cobrar despojo. Aleluya, vamos a vencer, pero no por nuestra fuerza, sino que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aunque el diablo quiera destruir tus hijos, no va a poder. Aunque el diablo quiera destruir tu familia, no va a poder. Porque más grande es el que está contigo. Más grande, mayor es el que está contigo que el que está allá. Mayor, aleluya, es mayor. El diablo va a querer destruir tu economía, tu salud, pero mayor es el que está contigo. Por eso, hermano, diariamente, nunca se le olvide este mensaje, que el mundo espiritual es real. Por eso la iglesia todos los días debe reprender, hermano. Si una de las cosas que yo hago todos los días es hacer guerra espiritual, yo oro, yo reprendo, gloria a Dios, aleluya. Yo me levanto en la madrugada, yo unjo este edificio, hermano. Este edificio yo paso ungiéndolo, gloria a Dios, porque yo sé con quién estoy peleando. Damos la gloria a Dios. Yo sé con quién estoy batallando. Yo sé, hermano, aleluya, que esto no es físico. Si mi enemigo fuera físico, yo dijera gloria a Dios, pero yo sé que esto es espiritual. Por eso, hermano, yo estoy cada rato orando, reprendiendo, gloria a Dios, ungiendo, bendito sea el Señor, orando por su vida. Guárdale, Señor, guarda a mi hermano, guarda a mi hermana. Reprendo, coloco un cerco alrededor de la iglesia, la familia, Dios mío, los muchachos, los niños, los adolescentes. Guarda, reprendo, ángeles de Dios ahí, hermano, porque uno sabe que es real esto. Y usted tiene que saberlo, y usted tiene que levantarse, hermano, como en su casa, y ore, y reprenda, y unja su casa, y bendice tu casa, gloria a Dios, y bendice a tus hijos, y ponle las manos a tus hijos. Te bendigo, hijo mío, reprendo toda influencia del diablo, que el mal no te toque. Y no tiene que estar orando, y orando, y orando, y orando, porque esto es real. Y el enemigo, mientras que usted esté parado firme, orando y reprendiendo, no va a poder hacer lo que él quiere hacer. Pero cuando él ve que un cristiano está con los brazos cruzados, con las piernas cruzadas, hermano, ahí viendo dorama. Yo me llamo Pedro el Escamoso. Cuando el diablo ve que no ora, que ni lee la Biblia, no ayuna, no se congrega, está frío, el diablo, ¡ay! Por ahí es que se mete el diablo. Pero cuando el diablo te ve que tú estás ahí en la brecha, él dice, gloria al Señor, vámonos y después damos la vuelta. Pero ahora no podemos hacer nada. Él va a venir, pero como él te ve ahí en la brecha, dice, vamos a dar la vuelta, damos la gloria a Dios, que ahora está todo bien. Eso, hermano, siempre hagamos guerra espiritual. Siempre, no nos descuidemos. Por muy bien que estén las cosas, por muy tranquilas que estén las cosas, siempre ore, siempre reprenda, siempre haga guerra espiritual. Póngase sobre sus pies. Gracias, Espíritu de Dios, por tu palabra.